Bueno, cabres, bueno, como le había dicho la clase de ayer, hoy tengo pensado ver nueva materia de aplicaciones. De hecho, esta ya es la última parte de aplicaciones que vamos a ver de integrales, que es con respecto a curvas, ¿ok? Vamos a aprender a calcular la longitud de una curva, eso sí que esté solamente en R2, ¿ok? Se puede generalizar un poquito más, pero eso van a ser en cursos posteriores donde ustedes van a ver como una extensión de curva a espacio de 3 dimensiones, 4 dimensiones o lo que ustedes quieran. Entonces, como dije, tengo pensado ver curvas hoy día, parametrización de curvas más bien dicho, y también voy a ver polares, ¿ok? Y ahí vamos a ver, como dije, longitud de curva y también vamos a ver cómo calcular áreas utilizando polares. Entonces, escribamos acá. Entonces vamos a ver curvas parametrizadas. Curvas parametrizadas. Entonces, en este caso, para hablar de curva parametrizada, tengo que hablar de una función que va a estar parametrizada, en este caso, por un, bueno, cierto parámetro, una cierta variable, y la imagen de esta función justamente me va a dibujar a toda esa curva, en este caso una curva del plano. Entonces pongamos acá una curva, vamos a llamarle gamma, que va a ser un subconjunto de R2, se define como la imagen, de, vamos a poner aquí una función que le voy a llamar R, y le voy a poner aquí un vectorcito. Entonces, esta función va a estar definida en un intervalo de A a B, y en este caso el codominio lo vamos a restringir solamente a R2, ¿ok? En general, de hecho, después ustedes cuando tienen cálculo 3, aquí van a ponerle un Rn, ¿ok? Entonces esto puede ser R2, R3, R4, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero en este caso lo vamos a ver solamente en R2. Vamos a ver solamente dibujitos en el plano. Y en este caso, vamos a poner acá, yo puse aquí que se define como la imagen de esa función. Vamos a poner acá, es decir, estoy diciendo que este conjunto gamma mayúscula, va a ser igual a la imagen de esta función que me acabo de definir. Es decir, los elementos de la imagen, si nos acordamos del conjunto imagen, son todos los resultados de esta función. Entonces en este caso van a ser todos los pares x, t e y, t de R2, donde el t va a ser nuestro parámetro, que va de A a B. Entonces de acá es el parámetro. Y esta función R se le suele llamar la parametrización. Parametrización, en este caso, del conjunto gamma. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta función? Como sale acá, en esta parte de acá, lo que nos está diciendo es que esta función toma un t y me entrega como resultado, me entrega un x de t y un y de t. Entonces me entrega un vector con dos componentes. Y cada componente va a depender de este único parámetro t. ¿Ok? Entonces por eso se le llama una parametrización. Está parametrizado en términos de este parámetro t. Y solamente va a ser un parámetro. ¿Ok? Entonces solo va a depender de un parámetro t, ambas componentes. Eso es lo que nos está diciendo esta cosa acá. Cada punto, digamos que tengo un dibujito. Digamos que, para que se entienda bien esto, voy a poner aquí un dibujito en el plano. O sea, aquí tengo R2. Esto es R2. Y digamos que mi dibujito, o en este caso mi conjunto, para hacer toda esta cosa acá. Digamos que parte acá, hace así y llega hasta acá. Digamos que todo esto que acabo de dibujar es mi conjunto. Todo acá es gamma. ¿Ok? Entonces todo eso que pinta en azul va a ser gamma. Y en este caso, o sea, ¿cuál es la tarea, por así decirlo, que va a tener esta función? Es justamente que cada uno de los puntitos, bueno, cada uno de los resultados de esta función, cada imagen, va a representar cada uno de estos puntitos que tienen color azul. ¿Ok? Entonces, digamos que
parte acá, digamos que esta curva parte acá, entonces digamos que justo cuando el t vale a, entonces cuando el t justo vale a, entonces se encuentra en ese puntito, y a medida que se empieza a mover, de hecho vamos a poner aquí un intervalito, digamos a, b, entonces parto, como dije, parto acá, entonces parto en este puntito acá, entonces a medida que me voy moviendo por este intervalo, entonces a medida que el t va aumentando hasta llegar al b, lo que va a hacer esta cosa es que va a empezar a recorrer toda esta curva acá, ¿ok? Hasta llegar hasta el final. Y cuando llegue al final, justamente va a llegar acá, al B. Entonces voy a poner aquí, con color rojo mejor, que está aquí va a ser RDB. Entonces esa es la idea de esta parametrización de esta curva acá. Vuelvo a repetir, la curva es todo el conjunto, ¿ok? Y viene gobernado muchas veces por una ecuación. Y como dije, la imagen, los resultados de esta función, de la parametrización, van a ser justamente todos esos puntitos de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, esto sería una parametrización. Estamos parametrizando con respecto a un parámetro t. A medida que vamos moviendo este t, nos vamos moviendo por esta curva de acá. ¿Ok? Entonces, de alguna forma el t lo podemos pensar como un tiempo. Y que cuando le damos play a ese tiempo, a medida que vamos recorriendo ese tiempo, se va moviendo a través de esta curva acá, hasta llegar hasta este punto aquí. Entonces esto nos da harta libertad de poder hacer parametrizaciones de hartas curvas, de distintas curvas. Y veamos algunos ejemplos muy sencillos. Entonces pongamos acá ejemplo 1. Entonces digamos que quiero parametrizar la circunferencia. Entonces sea, digamos, en este caso la curva van a ser todos los x e y del plano, dale que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Ok? En este caso va a pedir que r sea un numerito positivo. Vamos a decir que sea constante. Va a ser nuestro radio. En este caso, este conjunto va a dibujar a toda la circunferencia de radio r centrada en el 0, en el 0, 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos este dibujito, bueno, ya hemos hecho 1000 veces el dibujito de una circunferencia en todas estas clases, pero lo podemos volver a hacer. Entonces, esta cosa sería una cosa así. Entonces vamos a arreglar esto un poquito, esto lo voy a dejar más acá, por ahí. Entonces, esto acá sería x, tendría y, y toda la parte que está pintada, a ver si puedo pintar acá. Bueno, no puedo borrar esto, pero no importa. Toda esta parte de acá, todo el borde, sería justamente este conjunto acá. No el interior. No el interior. ¿Por qué? Porque aquí hay una igualdad. Si esto fuese con una desigualdad, como ejemplo así, entonces ahí sería el interior. A ver, si fuese una desigualdad con el igual, sería el interior y el borde. ¿Ok? Entonces solamente la igualdad. Así que solo estoy considerando el borde, la circunferencia. Entonces ese borde justamente va a ser mi gamma. Ahora, yo podría parametrizar esta circunferencia. La podría parametrizar. Bueno, se puede parametrizar de muchas formas. Entonces, una forma bastante directa sería tomar la ecuación de la circunferencia y decir, ok, voy a despejar el y. Nosotros ya sabemos que si despejamos el y nos quedan dos posibles raíces. Esas dos posibles raíces que me hablan de la parte superior de la circunferencia o a la parte inferior. Entonces yo voy a decir, ok, voy a construirme esta parametrización. Digamos que al x, a la primera componente de mi parametrización, al x lo voy a llamar t. Va a ser igual a t. Entonces este de acá va a ser t. Y si utilizo esta parametrización, entonces fíjense que, como ejemplo, primero me voy a preocupar de la parte positiva. Entonces aquí voy a ponerle r positivo. Entonces si yo hago esa parametrización, entonces aquí me quedaría r cuadrado menos t cuadrado. ¿Por qué t cuadrado? Porque aquí reemplace el t. ¿Ok? Entonces si yo hago eso, ahora tengo aquí en el i un r cuadrado menos t cuadrado. Esta sería una parametrización para la parte positiva de la circunferencia. Ahora, obviamente me falta colocar también en qué intervalo se va a mover este parámetro t. Entonces, de hecho, bueno, primero aquí voy a aprovechar de llamarle x de t y este le voy a llamar y de t. Entonces, como dije, es importante decir dónde se va a mover
este parámetro, porque tenemos que esto se mueve entre un A y un B. En este caso, para este ejemplo voy a decir que el t parte en menos 1, para que parta aquí, en t igual a menos, porque si t vale menos 1, de hecho voy a poner acá, que el t va a ir desde el menos 1 al 1. No, voy a poner del R, del menos R, más bien dicho, al R. Ahí sí me calza bien. ¿Por qué elijo este intervalo? Es súper importante saber elegir el intervalo. ¿Por qué elijo este intervalo? Porque fíjense que si yo, por ejemplo, parto en menos R, yo reemplazo el menos R acá y acá. Entonces vamos a poner acá. Si tengo t igual a menos R, entonces esta parametrización, evaluándolo en el R, va a ser menos R, y esta parte acá se me va a hacer 0, porque se van a restar esos dos R. Entonces aquí me va a quedar 0. Entonces justo estoy en este puntito de acá. Estoy en este puntito ahí, en el menos R,0. Este es el menos R,0. Y a medida que comienza a aumentar el R, o sea, comienza a aumentar el t, más bien dicho, va a empezar a crecer esta cosita hasta llegar hasta acá. Entonces, de hecho, fíjense que si t después vale R, hago el mismo reemplazo, pero en R, entonces aquí me quedaría R y aquí me quedaría 0. ¿Por qué 0? Porque, bueno, se vuelve a anular ambos R. Entonces llegaría a este punto acá, al R,0. Este de acá sería el R,0. Entonces lo que hace la curva se está moviendo por toda esta parte de acá. ¿Ok? Se está moviendo en sentido horario. Se está moviendo hacia allá. Y este sería, por ejemplo, una parametrización para la parte superior. Y podría hacer exactamente lo mismo para la parte inferior. Entonces, análogamente, yo podría definir un R con un menos, voy a ponerle acá, donde el x de t, el x de t lo voy a dejar igual, ¿ok? Entonces el x de t va a ser exactamente igual, pero ahora el y de t va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a elegir la parte negativa. Entonces voy a poner acá menos r cuadrado menos t cuadrado. Y aquí el t lo voy a elegir igual, va a ir desde el menos r hasta el r. Si yo hago eso, entonces lo que va a ocurrir es que voy a partir acá, pero ahora se va a ir por debajo. Entonces, y va a llegar hasta acá. Entonces, vamos a poner aquí que esta de acá va a elegir este sentido. Sentido antihorario. ¿Ok? Va a ir de acá hasta acá. Entonces, la imagen de esta, bueno, de esta función que me acabo de definir, ¿cuál es la imagen de esta función? Si las uno, me da exactamente toda la circunferencia. Entonces, en este caso, ocurre que si yo uno la imagen de R más unión la imagen de R menos, entonces eso me da toda la circunferencia. ¿Por qué? Porque como dije, la imagen de la parte positiva va a ser todo este conjunto y la imagen va a ser todo este otro conjunto acá. Entonces si junto ambos, obviamente me va a dar toda la circunferencia. Ese sería un ejemplo de parametrización. Entonces, pongamos acá otro ejemplo. Ejemplo 2. Uno más sencillito. Digamos que ahora quiero dibujar y igual a x. Súper sencillo. Pero cuando el x se mueve, digamos, entre 0 y 100. Entonces, si uno hace el dibujito, entonces vamos a hacer el dibujito por acá. Esto lo voy a mover un poquitito. Esto también lo voy a mover un poquito, lo voy a dejar por acá. Entonces, vamos a poner aquí x y ahí. Entonces estoy en el plano. Entonces si yo hago esto, obviamente esto me va a dar algo súper sencillito. Digamos que llega hasta acá. Entonces parte en el 0 el x y digamos que llega hasta 100. Digamos que este aquí es 100. Entonces ese segmento que acabo de dibujar es justamente toda esta parte acá, toda esta función. Bueno, toda esta curva con este dominio acá. Entonces yo podría parametrizar esto. Entonces una parametrización súper sencilla, como ejemplo, sería decir, ok, nuestra parametrización va a ir desde... Bueno, yo le dije que tengo que colocar una componente en X y una componente en Y. Entonces digamos que la componente en X que voy a elegir va a ser T. Si yo elijo T, entonces reemplazo esto en mi curva y me va a dar entonces Y de T, que es igual a X de T, va a ser igual a T. Entonces esto aquí me va a quedar como T, T. ¿Ok? Súper sencillito. Y en este caso, dado que estoy eligiendo esta parametrización, entonces el t también se va a mover entre 0 y 100. Entonces aquí donde el t se mueve entre 0 y 100.
Entonces esta sería una parametrización. Una parametrización ¿para qué cosa? Para mi recta. ¿Ok? Entonces esta función me va a dibujar cada uno de los puntitos de este segmento. Entonces, como ejemplo, mi gamma, en este caso serían todos los x e y de R2, tales que y es igual a x. Ese sería mi conjunto gamma. Bueno, aquí me faltó algo. Y que el x se mueva entre el 0 y el 100. Ahí sí. Entonces esta sería mi curva gamma. Y como dije, la imagen de esta función justamente me va a dibujar todo este conjunto acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta cosa parte para r igual a 0. Entonces reemplazo, de hecho pongamos acá, si yo reemplazo en r igual a 0, entonces de acuerdo a esto voy a estar en el 0,0, ¿cierto? Entonces me quedaría acá, justo el origen. Y luego el t se va a ir moviendo hasta llegar hasta 100. Entonces después yo reemplazo 100,100. ¿Por qué 100,100? Porque bueno, esto es t, t. Entonces llegaría a este puntito de acá. Entonces parte acá y se mueve hacia allá. Entonces sería el sentido que estoy eligiendo. Fíjense que siempre hablo de sentido, porque aquí hablamos de sentido aquí. Bueno, hablé aquí de sentido antihorario. Horario y antihorario. Y aquí estoy eligiendo ese sentido de ahí. Entonces uno empieza a hablar de sentido cuando uno está hablando de parametrizaciones. Ahora, ¿qué otra cosa súper importante de curvas? Es que yo puedo elegir distintas parametrizaciones. Como ejemplo, esta es una parametrización. Pero yo puedo decir, oye, sé que a t, a x, le voy a llamar t cuadrado. Si yo elijo t cuadrado, entonces y de t, que sabemos que es x de t, sabemos que son iguales porque tiene que satisfacer esta curva. Entonces el i también me va a quedar como t cuadrado. Si yo hago eso, entonces ahora tengo una nueva parametrización. No le voy a llamar r para que no ocupemos la misma letra, le voy a llamar, no sé, gamma. Gamma minúscula. Y un vectorcito. Y esto acá, como dije, tiene que ser x de t y de t. Van a ser las componentes. Entonces en este caso sería t cuadrado, t cuadrado. Y en este caso la parametrización tengo que tener cuidado con cómo elegirla, porque el x se tiene que mover entre 0 y 100. Entonces, un t adecuado para que justamente me dé que el x sea del 0 al 100 sería en este caso con t desde el 0 hasta 10. Si yo elijo este dominio para mi parametrización, para mi parámetro más bien dicho, entonces justamente reproduce, dada esta ecuación de acá, reproduce este intervalo del 0 al 100. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta sería otra parametrización. El dibujo es exactamente el mismo, solo que es otra función, es esta función ahora que estoy utilizando, para justamente hacer este dibujo. Pero como digo, el dibujo es exactamente el mismo. Es decir, la imagen de la primera parametrización que me construí tiene que ser igual a la imagen de la segunda parametrización que me elegí. Y obviamente tiene que ser igual a la curva, en este caso a todo el segmento. Entonces son el mismo dibujito, solo que son distintas parametrizaciones. Tengo muchas elecciones para poder parametrizar algo. Lo que, como digo, va a cambiar es quizás la forma. Con eso tengo que tener cuidado. Y eso, entonces eso sería como algo muy básico de parametrización. Entonces pongamos acá observación. Pueden haber, en general, muchas parametrizaciones para una curva arbitraria gamma de R2. ¿Ok? Pueden haber muchas. Incluso para la circunferencia, hasta que busqué acá, de acuerdo a esta y esta, que después las unimos, puede haber otra que es mucho más sencilla, que de hecho vamos a ver también en esta clase, que es con coordenadas polares, que es mucho más sencillo. Entonces pueden haber muchas parametrizaciones. Lo que sí va a cambiar es la rapidez con cómo se hace el dibujo. Eso sí va a cambiar. Entonces vamos a poner aquí otra observación. Observación 2. Primero que vamos a poder calcular las derivadas de una parametrización. Entonces, en este caso, la derivada, como ejemplo de nuestra parametrización con respecto al parámetro t, simplemente va a ser derivar cada una de las componentes. ¿Ok? Recordemos que cada una de las componentes depende del parámetro t.
Entonces esto sería para nosotros la derivada de una parametrización. Entonces sería la derivada de la parametrización. Y uno puede interpretar este vectorcito, geométricamente uno lo puede interpretar como un vector que apunta hacia dónde se está moviendo esta trayectoria. Que uno dice en otras palabras que es un vector tangente. Entonces acá vamos a llamarle también vector tangente. Y físicamente se puede interpretar como la velocidad tangente a mi curva. Entonces digamos que tengo una curvita que se está moviendo. Y digamos que se está moviendo en ese sentido. Entonces digamos que me encuentro en ese puntito. Esto es para un cierto t, t1, ¿ok? Que vive dentro de mi a, b. Entonces ocurre que en ese puntito en particular tengo si yo calculo la derivada. Bueno, primero que todo, de hecho dibujemos cómo sería la parametrización con respecto al origen. Yo voy a hacer un poquito zoom. Ese vectorcito, por si acaso, es la parametrización. Esta rayita, o sea, esta flechita que dibujé, esa sería la parametrización. Que obviamente va cambiando con respecto al punto. Por ejemplo, si me encuentro en este punto, este de acá, entonces esa sería la flechita. Por ejemplo, si ahora me encuentro por acá, esa sería la flechita. Esa flechita, como digo, corresponde a la parametrización. Ahora, si estoy en este punto, entonces sería esa flechita. Si me encuentro en este punto, sería esa flechita. Así que obviamente esta flechita va cambiando de acuerdo a cómo me voy moviendo. Entonces, si yo hago la derivada de esta parametrización, lo que ocurre es que en ese punto que está en rojito, este de acá, ocurre que aquí tengo un vector. Y ese vector es un vector tangente. Ese vector es la derivada de mi parametrización. Y como dije, se puede interpretar como un vector que apunta hacia dónde se está moviendo la curva. Y físicamente se interpreta como la velocidad. Entonces, en este caso, vamos a hablar muchas veces de la velocidad de la curva. Vamos a poner T1. Entonces, esto está evaluado justamente en T1. Así que esto está aquí evaluado en T1. Así que cada una de estas componentes, en ese caso va a estar esta evaluada en T1 y esto va a estar evaluado en T1. Y ocurre también algo interesante, y es que la norma asociada, supongo que ya vieron la norma en álgebra 2, si no igual se lo puede recordar ahora. La norma se puede definir en este caso como la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado. De hecho, pongámoslo aquí en general. Un vectorcito en general. Vamos a poner un vectorcito de R2. Su norma. Digamos que el vectorcito tiene la siguiente forma. Digamos que el vector tiene la forma B1, B2. Estas son las componentes. Entonces la norma, para este caso, en R2 sería la raíz de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces es la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Entonces en este caso también uno puede interpretar la norma de esta velocidad. En este caso la norma de la velocidad sería la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y esto se interpreta como la rapidez de la curva. La rapidez de la curva en este caso, digamos, en t igual a 1. Digamos que esto está evaluado en t igual a 1. Así que cada una de estas componentes está evaluada en t igual a 1. Y lo mismo que en esta segunda componente. También está evaluada en t igual a 1. ¿Ok? Entonces se considera la rapidez. Y también podemos hablar de la aceleración. Entonces vamos a poner aquí la aceleración. Si uno hace la segunda derivada, que la segunda derivada corresponde a hacer la segunda derivada de las componentes. Entonces esto lo vamos a considerar como la aceleración. Aceleración de la curva. En este caso en t igual a 1. Aquí obviamente
t igual a 1 evaluado acá, t igual a 1, t igual a 1. Evaluamos al final de hacer la derivada. Entonces eso es como una pequeña interpretación por si empiezo a hablar de velocidad, rapidez o aceleración. ¿Ok? Otra cosa importante, mega importante, es que vamos a darle distintos nombres a las distintas parametrizaciones, de acuerdo a las propiedades matemáticas que tengan. Se va a poner acá tipos de curvas. Tipos de curva. Entonces, primero que todo vamos a decir que la parametrización es continua. Es continua en este caso en el dominio AB. Si cada componente, pongamos acá, puse de nuevo cada componente x de t y de t son continuas en el mismo dominio. ¿Ok? Primera cosa súper importante. Entonces, vamos a hablar de continuidad, así que cada una de las componentes continua en el mismo dominio. Lo mismo con diferenciabilidad. Si decimos que la curva es diferenciable, bueno, significa que cada una de las componentes va a ser diferenciable. De hecho, en general, si yo digo que son de clase, digamos, CK, vamos a poner acá clase CK, entonces significa que cada una de las componentes va a ser de clase CK. Recuerden que clase CK significa que yo hago K veces la derivada y ese resultado que obtuve también va a ser continuo. A eso me refiero que sea de clase CK. ¿Ok? Entonces, estas propiedades se transfieren de acuerdo a las componentes de mi parametrización. También otra cosa importantísima es que nuestra curva gamma, vamos a decir que es regular si existe una parametrización de hecho, me di cuenta que me falta una tercera propiedad, o sea, tercera definición, que es, vamos a ponerle que esta es la tercera. Entonces vamos a poner aquí segunda. Entonces vamos a decir que gamma es suave si existe una parametrización vamos a ponerle R, que es C1. Es decir, sus derivadas son continuas. Las componentes de la derivada, de estas cosas van a ser continuas. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo diga, esto es una curva suave, entonces usted de inmediato, ya, entonces significa que las componentes son C1. ¿Ok? Simplemente significa eso. Entonces, en este caso, me acordé que me faltaba esa definición porque regular exige que sea suave. Suave y una propiedad adicional. Entonces voy a poner aquí que en regular, si existe una parametrización suave, tal que, vamos a pedirle una cosa adicional. Y es que la norma asociada a la parametrización sea mayor que 0 para cualquier t en mi dominio de la ALB. ¿Qué significa esto? Significa que estoy pidiendo que la rapidez sea siempre mayor que 0. En otras palabras, lo podemos pensar de la siguiente forma. Si yo me estoy moviendo, yo le dije que, bueno, en un cierto puntito, por ejemplo, en ese puntito de ahí, tengo un cierto vector tangente. En este caso, el largo de ese vector tangente va a ser la rapidez, esa es la norma. Geométricamente, la norma se interpreta como el largo del vectorcito por si acaso. ¿Ok? Así que obviamente, por ejemplo, este vectorcito de acá, si yo le calculo la norma, me está hablando del largo de ese vectorcito. Ahora en este caso estoy... ¿qué dice acá? Se me ocurrió. Ahí sí. Entonces, como dije, si hago la norma de este vectorcito tangente, era la rapidez. Entonces lo que estoy exigiendo es que este vectorcito nunca sea 0. Es decir, siempre tenga un largo no nulo. En otras palabras, que tenga largo. Porque si el largo es 0, entonces no hay largo. Entonces, en otras palabras, estoy pidiendo que en cada momento la curva nunca se detenga. Eso estoy pidiendo. Que nunca se detenga en un punto. Porque si se detiene en un punto, significa que en ese punto tiene rapidez 0. ¿Ok? Tiene un vector tangente igual a 0. Eso es lo que estoy exigiendo. Que cada vez que me estoy moviendo por el parámetro t, esta curva se va dibujando siempre. Es decir, si pasa el tiempo, no me quedo, por ejemplo, pegado acá.
y no sé, pasa harto tiempo, pasa harto parámetro t, y sigo pegado ahí. Si ocurre eso, entonces no va a ser suave, porque en ese caso, en ese punto, va a ser rapidez 0. ¿Ok? Entonces eso es lo que no quiero que ocurra si es que exijo que sea regular. ¿Ok? Entonces regular significa que siempre se está moviendo, a medida que el t se va moviendo. Eso es lo que significa que sea regular. Entonces eso es lo que significa esa cosita de ahí. Y bueno, otra cosa también importante, voy a poner aquí 4, es que vamos a decir que la curva es simple si existe una parametrización suave e inyectiva. En este caso, ¿qué significa que sea inyectiva? Bueno, la definición que ustedes ya conocen de inyectividad. Recuerden que una función es inyectiva, por si no se acuerdan. Digamos una función que va desde A hasta B. Decimos que es inyectiva. Si solo si para cualquier, vamos a poner aquí A1 y A2 de A, se cumple que si las imágenes son iguales, entonces uno puede concluir que necesariamente las preimágenes son iguales. Eso significa inyectiva. En este caso, ¿cómo se llama? La interpretación que le podemos dar en el caso de curvas es que no se intersectan las curvas. Es decir, jamás, por ejemplo, si yo tengo una curva y se comienza a dibujar, jamás va a ocurrir algo así. Es decir, jamás va a ocurrir que se intersecten en un punto. Porque si se intersectan en un punto significa que no está cumpliendo esta propiedad de acá. ¿Ok? Entonces siempre las curvas, cuando uno dice que son simples, significa que siempre van a ser así. Pero el momento que llegue a ocurrir, por ejemplo, una intersección acá, entonces de inmediato uno dice que no es simple. ¿Okay? Eso significa. Entonces si hay intersección, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir esta parte de acá. Exigir esto es justamente exigir que no haya intersección. Entonces, esto serían las curvas simples. Y una última sería las curvas cerradas. Es cerrada. Sí, bueno, existe una parametrización. Una parametrización tal que, bueno, una parametrización R tal que, de hecho escribirlo aquí todo, vamos a ponerlo aquí mejor, una parametrización R, aquí voy a recordar cómo estamos definiendo esto, tal que si yo evalúo al inicio de la curva, esto es una R evaluado en A, el vector es exactamente el mismo que obtengo si yo evalúo el t al final, en t igual a b. Entonces eso significa que sería cerrada. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo aquí una curva, entonces vamos a hacer aquí un dibujito, digamos que parte acá la curva. Este sería R de A. ¿Ok? Recordemos que RA sería esa flechita, ese puntito, más bien dicho, con esa flechita. Entonces digamos que se empieza a mover, empieza a avanzar, digamos, el t. Entonces va a llegar un momento cuando el t ya se esté acercando al b, se está acercando a este numerito, va a ocurrir que esta cosa va a llegar justo al inicio. Entonces eso significa que sería una curva cerrada. ¿Ok? Significa que el punto inicial con el punto final van a ser igual. Van a ser igual. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo tengo... Esto sí sería cerrado. Pero, por ejemplo, si yo tengo una curva así, que parte, digamos, acá, en RDA, entonces todo acá sería RA, y se empieza a mover, y llega hasta acá, y este sería RDB, entonces esto no sería cerrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no son iguales. Entonces en este caso termina acá, termina en ese puntito. Entonces eso no sería cerrado. Y bueno, esas son las clásicas definiciones que uno siempre da de curva, con las que usualmente vamos a estar trabajando durante esta parte de aplicaciones de integrales. Porque bueno, aún no hemos visto integrales, de hecho eso es lo siguiente que vamos a hacer. Entonces voy a ir a la otra página. Y dado que ya di esas definiciones, vamos a definir lo que es la longitud de arco. Entonces vamos a poner acá longitud de arco de una curva gamma. ¿Ok? Entonces, vamos acá, consideremos una curva
gamma, que vamos a pedir que sea regular y simple. ¿Qué significa que sea regular? Como dije recién, significa que, primero, va a ser C1, así que vamos a poder hacer derivada sin ningún problema porque sus derivadas van a ser continuas, entonces va a funcionar súper bien. Y además recordemos que regular significa que el vector tangente jamás va a ser 0, ¿ok? La norma jamás va a ser 0, ¿ok? En otras palabras, la rapidez jamás va a ser 0, siempre va a ser mayor que 0. Nunca se detiene la curva. Y recordemos que simple en este caso significa que no se intersecta, no es inyectiva o sea, es inyectiva la paramerización, es decir, jamás se va a intersectar consigo misma. Entonces vamos a exigirle esas dos cositas. Vamos a poner acá y, o además, sea, bueno, la clásica paramerización que ya he escrito varias veces. Una paramerización para gamma. Entonces aquí puse una paramerización porque recuerden, yo le dije que pueden haber muchas paramerizaciones. Entonces esta es una que estoy eligiendo, que cumpla justamente la propiedad de que sea regular y simple. Entonces vamos a poner acá su longitud de arco, aunque también se le llama longitud de curva. De hecho vamos a poner aquí curva, longitud de arco, longitud de curva. Se define como, bueno, en realidad esto no es necesariamente una definición, viene dada por, realmente esta fórmula que voy a colocar ahora la podemos construir con suma de Riemann, ¿ok? Entonces viene dada por, en este caso, vamos a poner aquí L de gamma como la integral que va desde el A hasta el B. Entonces se mueve en el dominio del T y va a ser en este caso la norma de nuestra paramerización. Bueno, de la derivada de nuestra paramerización. Y esto va a estar integrado en T. Entonces recuerden que yo les dije que la norma, en este caso de este vectorcito, sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado. En este caso la primera componente habíamos dicho que era la derivada con respecto a la primera componente x. Y después sería la suma en la segunda componente. Entonces esta sería la integral que vamos a estar calculando, ¿ok? Cuando yo tenga una paramerización de una curva en el plano. Ahora, ¿por qué tiene esta forma? Podríamos ver la demostración, pero al igual que ya se lo he dicho con otra formulita que hemos visto de otras materias de aplicación, si me pongo a ver la demostración de cada una de estas cosas, entonces se nos van a alargar las clases y lamentablemente no tenemos tanto tiempo para poder ver las demostraciones. Pero es bastante sencilla la demostración porque utiliza en este caso, bueno, hay que hacerlo obviamente por sumas de Riemann, entonces se puede construir por sumas de Riemann. Y lo que hace es justamente ir sumando cada uno de los largos asociados a mi curva. Entonces, vamos a poner aquí bosquejo de la demostración. Bueno, en realidad ni siquiera un bosquejo, es un bosquejo visual. De cómo se construye la suma de Riemann. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele hacer lo siguiente. Por ejemplo, digamos que tengo aquí el plano con los ejes X e Y. Y digamos que tengo mi curva que se está moviendo, digamos, desde este puntito de acá hasta este puntito de acá. Y digamos que la curva es así. Algo súper sencillito. Entonces se mueve hacia allá. Entonces, en este caso, esto de aquí sería R de A. Y este de acá sería R de B. ¿Ok? Entonces sería mi paramerización. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para poder construir la suma de Riemann asociada y que me dé esta forma que aparece acá? Lo que se suele hacer es lo siguiente. Digamos que, bueno, uno primero elige una partición. Y en esa partición, una partición para el parámetro t. Entonces, uno elige una partición donde uno parte en el A. Vamos a poner aquí en T0. Y después tengo el T1 y así. Bla, 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 bla. Yo voy a poner aquí, esto lo voy a poner así. Quiero borrarlo.
Esta partición viene dada por los puntos, como dije, parto en T0 con el A y llegaría hasta, vamos a poner aquí un TN que va a ser nuestro B. ¿Ok? Entonces elijo una partición y digamos que en esa partición me encuentro justo acá. Digamos que me encuentro entre este puntito y este puntito de acá. ¿Ok? Entonces aquí digamos que tengo R en T, vamos a ponerle TI, y voy a poner aquí TI más 1, donde el I obviamente se mueve entre el 0 y el N, ¿ok? Para que sea cualquiera de estos puntitos de acá. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es que se toma cada uno de estos largos de acá. Uno calcula este larguito de acá. Uno, ¿cómo puede calcular este larguito? Bueno, una aproximación de ese largo de ahí, uno lo puede hacer a través de la norma. Uno, con la norma, uno puede calcular la norma de la resta de este vectorcito acá con este vectorcito acá. Uno hace la resta y uno le calcula la norma. Y esa resta, de hecho, me va a dar un vector que apunta así, en esa dirección. Y si yo calculo la norma de ese vectorcito de acá, obviamente me va a dar este larguito de acá. Entonces sería R I más 1 menos R de T de I. Entonces vuelvo a repetir, esta norma acá sería, dado un vectorcito apuntando hacia allá, sería ese largo. ¿Ok? Ahora, puede que aquí la curva sea una cosa así, media rara. En este caso simplemente me estoy preocupando del largo del vectorcito. Eso es lo que estoy calculando. Entonces esto es simplemente una aproximación. ¿Ok? Después cuando uno hace la suma de Riemann, uno elige una partición más pequeña. Entonces ahí uno hace más fino estas cositas de acá. Entonces ahí uno elige, por ejemplo, ese vectorcito con ese de ahí. Y elige algo más fino. Si uno elige una partición más fina, entonces elijo, por ejemplo, ese de ahí. Y uno más finito, por ahí. Y luego calculo ese larguito que aparece ahí. ¿Ok? Entonces esto es simplemente una ilustración de lo que estoy haciendo. Y uno simplemente lo que hace es sumar cada una de estas cositas de acá. Entonces la suma de Riemann, así muy a grosso modo, uno la construye con una suma de cada una de estas normas. Entonces con cada una de estas normas, con el I moviéndose desde el 0 hasta el N, de hecho aquí debería haber colocado N más 1 para que me funcione bien. Entonces, si yo hago esto, entonces por ejemplo, mi partición, digamos que es una partición que no es tan fina. Entonces serían solamente esos puntitos de la partición. Entonces, con esta suma estoy calculando ese larguito, ese larguito, ese larguito. Entonces, fíjense que esto es una aproximación simplemente a la curva. No es exactamente a la curva. Simplemente estoy sumando un montón de segmentitos. Ahora, obviamente cuando la partición la hagamos más fina con el límite, esta cosa se vuelve fina. Y ahí sí sería todo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno aquí agrega un delta t, que este delta t va a ser t de i más 1 menos t de i. Entonces esto acá le llamamos delta t. Y aquí divido también en delta t. Si yo hago eso y coloco, gracias a la norma, bueno, como la norma es una raíz, no tengo ningún problema en colocar el delta dentro de la norma. Y luego utilizo la definición de la suma de Riemann. Bueno, si utilizo todo el formalismo de la suma de Riemann, esto se convierte en una derivada. ¿En qué derivada se convierte? Porque aquí me va a aparecer un límite. Este se va a convertir exactamente en la derivada de la curva. Por eso que me aparece la norma de la derivada. Y este delta t va a jugar el papel de este diferencial de acá. ¿Ok? Y por eso que tiene esta forma acá. Esto, como digo, un bosquejo para nada riguroso, pero simplemente para que se entienda la idea, ¿ok? De cómo se hace la construcción. Y también uno hace eso estudiando, o sea, haciendo una construcción de la suma inferior y superior de esta suma acá. Uno la acota por ambos lados y ahí uno construye la suma de Riemann. Y esa suma de Riemann sería esta integral que aparece acá, ¿ok? Entonces, eso sería como un pequeño bosquejo. Ahora, nosotros vamos a estar interesados en hacer cálculos con estas cositas de acá. Entonces, veamos un ejemplo mega sencillo. Entonces, un ejemplo mega sencillo viene dado por la parábola. Como ejemplo, si yo elijo y igual a x al cuadrado y digamos que el x se mueve entre 0 y 9. Algo súper sencillo. Y quiero la longitud asociada a esa parábola. Entonces, simplemente podría utilizar como ejemplo esta paramerización. De hecho, a todo esto, algo que no mencioné, que tampoco no voy a demostrar, porque eso... Toda esta materia la van a ver más en detalle en cálculo 3. ¿Ok? Ahora más que nada nos interesa a nosotros hacer cálculos integrales.
pero uno puede demostrar que esta integral de acá es invariante bajo la parametrización que tú elijas. Entonces, por ejemplo, uno puede elegir distintas parametrizaciones, lo importante es que sean regular y simple, y todas me van a dar exactamente el mismo numerito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a elegir x igual a t. Entonces, en este caso, dado que el... De hecho, voy a volver a dibujar esto acá. Vamos a poner aquí x de t va a ser t, y el y de t, que sería en este caso x de t al cuadrado, dado que esa es la ecuación de la curva, en este caso sería t cuadrado. Entonces, mi parametrización va a ser súper sencilla. Va a ser simplemente t, t cuadrado. Esa sería la parametrización. Donde el t va a ir desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué del 0 al 9? Porque, bueno, dado que estamos eligiendo esta igualdad, entonces el t también se va a mover entre el 0 y el 9. Entonces, si yo ahora hago la derivada de esta cosa acá, hago la derivada, entonces aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 2t. ¿Ok? Y ahora luego hago la norma. La norma de esta cosita acá. Como dije, la norma era simplemente la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Ok? Entonces en este caso me quedaría 1 más 4t. Así que reemplazo esto en mi longitud de curva, donde ahora la integral va del 0 al 9, dado que el t se mueve en ese intervalo, como lo dije recién acá. Y aquí me quedaría la raíz de 1 más 4t. Y me faltaría el dt. Entonces lo que hice simplemente fue tomar esto, copiarlo y pegarlo acá. ¿Ok? O acá. Entonces me quedaría esta cosita acá. Entonces simplemente me tengo que preocupar de calcular esta integral de acá, que es mega sencilla. Aquí simplemente va a hacer un cambio variable, 1 más 4t. Entonces el de u va a ser simplemente 4dt. Aquí lo estoy haciendo más rápido porque esto ya lo hemos hecho varias veces. Ahora, si yo elijo los límites de integración, si t vale 0, entonces el u, de acuerdo a esta ecuación de acá, vale 1. Y si el t vale 9, entonces reemplazo el 9 acá y me quedaría 9 por 4, en este caso 36, más el 1 sería 37. Entonces esta cosa acá me quedaría del 0, o sea, del 1 al 37 de raíz de u, y el de t es de u dividido en 4. ¿Por qué? Por esta parte de acá. Entonces, aquí simplemente hago la raíz de u. Esto acá lo puedo escribir como u elevado a un medio. Así que esto es mega fácil de calcular. Esto acá sería un medio más 1. Bueno, me falta el 4. Por este de acá. Y aquí también divido en 1, un medio más 1. Esto entre el 1 y el 37. ¿Ok? Entonces esto acá sería un cuarto. Bueno, esto lo voy a arreglar también. Esto acá sería... De hecho, voy a... Está medio porfiado este lápiz, que no me quiere hacer caso. Esto acá sería 3 medios, si sumo un medio más 1. Y esto es lo mismo que si yo hago la simplificación de ese 2 con este 4. Aquí me quedaría un 2. Y después 2 con ese 3 se multiplican y me quedaría 6. Entonces aquí sería simplemente 6. Y aquí simplemente reemplazo. Entonces aquí sería 37 elevado a 3 medios menos 1 elevado a 3 medios. ¿Ok? Y ahí hago esa recta y ese sería el resultado de mi longitud. Entonces, este numerito de acá, ¿qué me da? Me da simplemente cuál es el largo asociado a mi parábola. A mi parábola entre el 0 y en este caso el 9. ¿Ok? Entonces, todo ese larguito de ahí tiene por número este acá. ¿Ok? Entonces sería como un ejemplo mega sencillo de cómo utilizar esta formulita de acá. Ahora, otra observación es que usualmente en los libros de cálculo integral, la formulita que se suele presentar para longitud de curva es un poquito distinta a esta que acabo de presentar. Esta que presenté acá es usualmente, o sea, es la que suele aparecer cuando uno está en el curso de cálculo 3. Cálculo 3, cálculo vectorial o cálculo avanzado, uno suele utilizar esta formulita de acá, ¿ok? La que uno suele ver en cálculo integral, en cálculo 2, tiene otra forma, pero se deriva de esta que yo les presenté recién. Entonces, vamos a poner acá, si, bueno, digamos que tengo mi parametrización
De hecho, voy a borrar acá. Yo le dije que tengo un x de t y tengo un y de t, ¿cierto? Tengo esas dos componentes de mi parametrización. Yo lo que podría hacer es decir, ok, voy a hacer que esta cosa simplemente sea t y el i de t sea simple. Bueno, como estoy diciendo que x va a ser igual a t, entonces yo simplemente podría decir, ok, voy a utilizar i de x. Entonces, mi parametrización me va a quedar en términos de x y me quedaría x, y de x. Yo podría utilizar esa parametrización de ahí. Y en este caso el x simplemente me preocupo de acuerdo al dominio del x. Entonces si yo hago eso, mi longitud de curva entre A y B va a ser, bueno, yo les dije recién acá, voy a ir un poquito más arriba, yo le dije que era esta cosa de acá. Pero en este caso estoy utilizando la misma parametrización, o sea, x estoy diciendo que es igual a t. Entonces esta parte de acá me va a dar 1 cuando yo hago esta derivada acá. Entonces voy a poner aquí la raíz de dx de t al cuadrado más di de t cuadrado de t. Entonces esta parte acá se me va a hacer 1, ¿cierto? Si hacemos la derivada. ¿Por qué? Por esta cosa de acá. Si yo hago esa derivada con respecto a t, me va a dar 1. Y esta parte acá la puedo dejar en términos de x, fácilmente. ¿Por qué? Porque recordemos que... Voy a poner aquí esto un poquito más grande. De y... De hecho, voy a colocarlo acá mejor. Entonces yo tenía escrito esto así. Así. Entonces voy a poner aquí que esto por regla de la cadena se puede dejar como y de x de t. ¿Cierto? Y yo le dije que esto de acá es 1. Si hacemos la derivada nos da 1. Entonces esto de acá equivale a hacer la derivada en x. Entonces esta cosa acá simplemente la reemplazo con x. Entonces, usualmente la forma que suele aparecer en los libros suele ser esta. Voy a poner acá de y de x al cuadrado. Y aquí de x. Esta es la forma que suele aparecer generalmente. Muchas veces no le llaman aquí de y de x y lo suelen escribir también así. Si es que tiene una función f, entonces le llaman 1 más la derivada de la función f en x, todo esto al cuadrado de x. Si están utilizando en este caso, como ejemplo, y igual a f de x. Si están utilizando una función f. Entonces, muchas veces se suele utilizar esta notación de acá. ¿Ok? Como digo, es un caso en el que estoy utilizando este tipo de parametrizaciones. Este es el caso más general que estamos viendo. El caso más general para R2, obviamente, porque se puede generalizar aún más la curva. Esto como una pequeña observación, por si llegan a ver esta forma en algún libro. De hecho, si no me equivoco, los apuntes de la Chile de la USACH suelen utilizar esta formulita de acá. ¿Okay? Si se van a libros de cálculo 3, cálculo vectorial, suelen utilizar la otra formulita. Vamos a estar utilizando ambas, por eso es que quise presentar esta de acá. Ahora, otra cosa importantísima que tengo que ver es el tema de polares, que no lo he visto todavía. Como que me he gastado harto tiempo en ver curvas. Porque, bueno, igual siento que era importante verlo de forma detenida. Después, la próxima clase nos vamos a preocupar de hacer hartos ejercicios de estas cosas de acá. Entonces, ahora voy a ver polares, y polares los voy a conectar en este caso con esta materia de curvas. Entonces vamos a poner aquí en la otra página mejor. Entonces, creamos acá coordenadas polares. Entonces, las coordenadas polares es, digamos, un cambio de variable que uno está realizando con respecto a un punto en particular de R2. Entonces, pongamos acá, sea un punto, vamos a llamarle P, de R2. Digamos que el P va a ser X, Y. Esas van a ser sus dos componentes, X e Y. No confundir con el X de t y el Y de t parametrizado. Esto simplemente es un punto fijo, ¿ok? Un puntito dentro de mi plano R2. Entonces, este punto queda completamente determinado
la distancia, vamos a poner aquí O de P, O sería el origen, así que, y P, bueno, P es obviamente el punto en el que estamos estudiando esto, entonces queda caracterizado por esa distancia y el ángulo, vamos a llamarle, no, todavía no lo voy a llamar de ninguna forma, y el ángulo que forma el trazo OP con el eje X positivo. ¿Por qué? Entonces hagamos esto con un dibujito. Entonces digamos que acá tengo mi plano, tengo aquí mis dos ejes y voy a arreglar un poquito esto. Y digamos que tengo mi punto, un cierto punto P que se encuentra en algún lado. Entonces ese punto lo voy a tocar con una circunferencia. Entonces digamos que acá tengo una circunferencia que voy a arreglar un poquito. Y digamos que justo esa circunferencia toca el punto P. Y el punto P se encuentra por acá. Digamos que ese es mi punto P. Y aquí este punto, como dije, tiene dos componentes, X e Y. Entonces yo fácilmente podría aquí hacer un triangulito rectángulo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener esto acá y esto acá. Entonces, de acuerdo a estas dos componentes, este de aquí debería ser mi X. Espera, voy a arreglar esto acá. Este de aquí debería ser mi X y este de acá debería ser mi Y, ¿cierto? Y en este caso, de acuerdo a este triangulito, yo podría hacer fácilmente un ángulo, elegir un ángulo θ. Y en este caso, súper importante, si tengo mi cateto adyacente, mi cateto opuesto, tengo mi hipotenusa. Y mi hipotenusa en este caso, de acuerdo a Pitágoras, va a ser x, bueno, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. A ese le voy a llamar r. Entonces, r va a ser raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, fíjense lo siguiente, yo podría elegir el siguiente cambio de variable. Si yo digo que el r va a tener esta forma acá, entonces, bueno, obviamente se pueden dar cuenta que el r va a ser mayor o igual a 0. Si yo elijo esta forma, entonces yo podría decir que el x va a ser igual a r coseno de θ e y va a ser r seno de θ, sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo esto y esto acá, me va a satisfacer esta ecuación. ¿Por qué me va a satisfacer esta ecuación? Porque recordemos que coseno al cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, independiente del ángulo. Entonces, si yo utilizo esta identidad, al ingresar esto y esto acá, me va a dar que esto va a ser igual a r. Entonces, satisface fácilmente esta ecuación. Este cambio de variable que acabo de hacer, donde ahora estoy cambiando el x y el y lo estoy cambiando a r y θ. Estas van a ser, digamos, mis nuevas variables. Y estas van a ser mis coordenadas polares. Serán coordenadas polares. Entonces fíjense que de acuerdo a esta frase de acá, que escribí acá, estos puntitos vienen caracterizados netamente por este largo acá, que fue lo que escribí acá, por este largo R, que va a ser nuestro radio, y viene caracterizado por el ángulo, este ángulo que puse acá, que es el ángulo θ. En este caso, el R, como dije, se va a estar moviendo del 0 hacia adelante, va a ser positivo, mayor o igual a 0, y vamos a pedir que el θ se mueva entre el 0 y 2π. ¿Ok? Con estas dos cositas, con este dominio para el R y el θ, estoy caracterizando cualquier puntito dentro de mi plano. ¿Ok? Entonces puedo caracterizarlo de esa forma. Y esto, como digo, se conocen como las coordenadas polares. Este cambio de variable con estas condiciones. ¿Ok? Ahora, de acuerdo al ejercicio, muchas veces vamos a estar cambiando este R y este θ. Pero de acuerdo a este dominio acá. ¿Ok? Quizás vamos a estar eligiendo un sector más pequeñito que este dominio de aquí. Entonces, bueno, con dominio obviamente me estoy refiriendo a esto. Por ejemplo, R y θ viven vamos a poner aquí, del 0 al infinito, cruz, en este caso el producto cartesiano, 0 y 2π. ¿Ok? Ese sería el dominio inicial que vamos a estar considerando. Pero como digo, a veces uno elige sectores un poquito más pequeños que estos de acá. Esto sería coordenadas polares y nos sirven un montón para un montón de cosas, especialmente para poder abordar ciertas regiones donde las simetrías son muy similares a la simetría de circunferencia.
Entonces, para esos tipos de casos, que van a ser bastante especiales, que vamos a ver ahora, nos sirven bastante este tipo de coordenadas. Entonces, como primer ejemplo que nos sirve mucho. Vamos a poner aquí con otro color. Ejemplo. Yo podría decir, ok, el R lo voy a elegir constante. Entonces, vamos acá, el R va a ser constante. Y vamos a pedir también que sea mayor que 0, ¿ok? Para tener un caso no trivial. Yo podría utilizar coordenadas polares para poder parametrizar a una circunferencia. Entonces, puedo poner acá, podemos parametrizar a la circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Cómo la puedo parametrizar? Entonces en este caso puedo elegir simplemente las coordenadas polares. En este caso, como estoy diciendo que el r va a ser constante, yo les dije que bueno, mi parametrización va a depender de un parámetro x, que va a depender de un parámetro t, y en este caso una componente en y, que va a depender también del parámetro t. Entonces en este caso yo podría elegir la siguiente parametrización. Yo voy a decir, ok, el x va a ser r, de acuerdo a las coordenadas polares, va a ser r coseno de teta, donde el teta digamos que va a depender de t, ¿ok? Porque va a ser una variable en principio. Va a ser, bueno, va a estar, más bien dicho, parametrizada con respecto al parámetro t. Y el i va a ser r seno de teta de t. Entonces en este caso esto depende de t. Ahora yo fácilmente podría decir, ok, el teta, no nos compliquemos la vida y va a ser igual al t. Así que aquí, si yo elijo esa parametrización, aquí me va a quedar teta, aquí me va a quedar teta y aquí me va a quedar teta. Entonces me preocupo simplemente de ese parámetro. Ese va a ser mi parámetro t. Mi parámetro t va a ser el teta. ¿Ok? Si yo hago eso y quiero dibujar toda la circunferencia, entonces digo que mi teta se va a estar moviendo de 0 a 2pi. ¿Ok? Y como dije, el r va a ser constante. Si yo elijo esta parametrización, me va a dibujar exactamente a la circunferencia. Entonces va a ser exactamente la circunferencia. Sería la circunferencia centrada en el origen y con radio r. Y súper importante, en este caso, va a partir acá. Si uno elige este numerito y lo reemplaza acá y acá, me va a dar exactamente este puntito. Y a medida que me voy moviendo del 0 al 2pi, entonces esta cosa va a empezar a mover así, en sentido antihorario, hasta llegar a dar la vuelta completa. Entonces, esta cosa se va a mover en sentido antihorario. Antihorario. Y con esta parametrización es súper fácil, súper fácil calcular en este caso la longitud de curva. Entonces en este caso la longitud de curva, donde la curva recordemos que en este caso la curva viene dada, recordemos que es la imagen. Entonces en este caso serían todos los x e y de R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Ok? Entonces si yo utilizo esa curva, entonces la longitud de curva asociada va a ser la integral. En este caso, recordemos, voy a ir un poquito más arriba. Voy a copiar esto. Y aquí tengo. Bueno, voy a copiar toda esta cosita acá. Copiar. Entonces, vamos a ponerlo aquí como recordatorio. Y en este caso recordemos que estamos haciendo esta formulita para R desde el A hasta el B. Bueno, la parametrización. Y llegaría a R2. En este caso el A y el B sería el 0 y el 2pi. Entonces esto va del 0 al 2pi. Y en este caso simplemente me tengo que preocupar de hacer la derivada de esta parametrización con respecto al teta. Porque yo dije que el teta iba a ser mi parámetro t. Entonces, vamos a aprovechar de hacer aquí al tiro la derivada. Entonces si yo hago la derivada con respecto al parámetro teta, entonces tengo que derivar esto con respecto a teta y esto con respecto a teta. Este es constante, así que esto no nos va a importar. Así que al derivar este me quedaría menos seno. Y luego si derivo este seno me daría coseno. Así que este sería mi vector tangente, mi vector velocidad. Y le calculo la norma a eso. Y recordemos que la norma es simplemente hacer esta raíz de acá. Entonces me quedaría raíz de menos r seno de teta al cuadrado más r
coseno de teta al cuadrado. Todo esto lo cierro en raíz y coloco mi parámetro, mi dt, mi d teta en este caso. Y me queda bastante sencillo esto, porque fíjense, ambos, bueno, esta parte de acá la puedo dejar como r cuadrado, seno cuadrado de teta, y aquí lo mismo, r cuadrado, coseno cuadrado. Factorizo los r, y si factorizo los r me queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Y sabemos que esto es 1, entonces me va a quedar raíz de r cuadrado. Ahora, dado que el r estamos diciendo que es positivo, entonces esto se convierte, bueno, primero se convierte en el valor absoluto, recordemos, por definición. Y bueno, como es positivo, entonces simplemente me va a quedar r. Me va a quedar r. Ahora, r es una constante, así que no depende de teta. Así que va a ser r de 0 a 2pi de teta. Y esto es súper sencillo de calcular. Simplemente sería r de teta de 0 a 2pi. Así que si yo evalúo esto, me queda 2pi menos 0, es decir, 2πr. Que es exactamente el perímetro de mi circunferencia. Así que funciona súper bien esta formulita de la longitud de arco. Entonces, como digo, un ejemplo muy sencillito de cómo me sirve las coordenadas polares. Ahora, yo puedo elegir otro radio. Aquí yo dije que el R puede ser constante. Pero, en este caso, vamos a poner aquí una observación. R puede depender, en general, de teta si estamos estudiando curvas. Si estamos estudiando curvas, entonces puede depender de teta. Así que realmente el R podría ser una función de teta, donde la función va a estar definida en algún dominio de el 0 al 2pi, bueno, en un subconjunto, o puede ser incluso 0,2pi, y esta cosa me va a entregar en este caso un numerito positivo, mayor o igual a 0. Porque recordemos que esto me tienen que entregar un radio. Entonces toma un teta y lo que me entrega es f de teta. Este va a ser mi radio. Entonces puede ocurrir eso. Y si yo utilizo coordenadas polares, entonces mi parametrización, en este caso, me quedaría como, bueno, yo le dije aquí tengo x de teta y de teta. Y yo le dije que esto acá, el x de teta era r coseno de teta y el y era r seno de teta, ¿cierto? Pero estoy diciendo que ahora el r depende de un parámetro. Entonces, yo podría poner acá r seno de teta, f... creo que lo escribí al revés, este era coseno. Coseno de teta y el otro era seno de teta, ahí sí. Entonces yo perfectamente podría tener esta parametrización para otra figura que no sería el círculo, porque en este caso tendríamos un radio variable. Si tengo algo como eso, entonces un ejemplo podría ser, digamos que el R va a ser, de hecho tenía por aquí un ejemplito que se me perdió. Como ejemplo, R va a ser igual a alfa por seno de teta coseno al cuadrado de teta, donde el teta se mueve entre el 0 y el 2pi en este ejemplo. Y el alfa va a ser un número positivo. Esta figurita, bueno, la figurita que se puede dibujar a partir de este radio variable se le llama el bifolio. Este es un bifolio. Es un numerito, o sea, un numerito, es un nombrecito que se le da a la figura que forma. ¿Y cuál es la figura que forma? Es como una cosa como así. Voy a intentar dibujar esto. Sería como una cosa como así. Y después lo mismo hacia el otro lado. Es como una cosa más o menos así. Esa sería la curva que dibujaría, en este caso, esta parametrización de acá. Bueno, esta parametrización donde este y este se reemplazan con esto. Entonces lo pego acá y lo pego acá. Entonces ahí me queda una parametrización media feita. Y si yo la dibujo, sería justamente esta cosa acá. ¿Okay? De hecho, parte de acá y se empieza a mover. Y después se mueve hasta acá y llegaría hasta acá, hasta el final. Entonces comienza en el origen y termina en el origen. Entonces, en este caso sería una curva cerrada. ¿Okay? Ese sería como un pequeño ejemplito de esta cosa acá. Y podemos incluso calcular su longitud de curva con la formulita que ya conocemos. Podemos meter todo esto y esto. Bueno, sacamos la derivada. Y luego, bueno, aplicamos la clásica formulita. Reemplazamos acá y acá las derivadas. Y nos queda una fórmula súper fea para integrar. Si no me equivoco, creo que se puede integrar, pero es media fea. Entonces,
obviamente cuando veamos algunos ejercicios no van a ser cosas que se puedan integrar. O se pueden integrar más o menos de forma más o menos directa. Que todo se puede hacer de forma más o menos directa, ¿ok? Y otra cosa importante, ¿cuál es la ecuación asociada a esta parametrización? Sería x al cuadrado más y al cuadrado y todo esto al cuadrado igual a alfa por x al cuadrado y. Le dejo de tarea que intenten hacer esto. Recuerden eso sí que r es igual a x al cuadrado más y al cuadrado en raíz. Y tienen esta forma acá. Entonces se lo dejo como tarea que intenten a través de esta expresión y esto llegar a esta ecuación de acá. Esta es la ecuación que gobierna justamente a esta curva acá. Entonces, obviamente el gamma asociado van a ser todos los x e y de R2 tales que se cumple x al cuadrado y al cuadrado, todo eso al cuadrado igual a alfa x al cuadrado y. Es decir, esto, ¿ok? Eso. Quería ver también la fórmula, de hecho la voy a ver porque creo que me quedan unos minutitos. Es que me estoy extendiendo un poquito más de la hora, pero creo que alcanzo a hacer la hora 20. Es ver la formulita de área que podemos hacer a través de radios que sean variables, a través de este tipo de radios. Hay una formulita para el área. Podemos, por ejemplo, calcular esta área de acá. La podemos calcular con una formulita. Entonces vamos a poner aquí área y con esto termino. Y después mañana me dedico a hacer ejercicio. Entonces área en coordenadas polares. Entonces, sea f una función que va de la A al B y voy a pedir que sea positiva y voy a pedir que sea integral. Son una función integral. Una función integral. Entonces, voy a poner acá también tal que r sea igual a f de teta. Así que obviamente esto parte en un teta y llegaría hasta un f de teta, que le vamos a llamar r. Entonces, obviamente t corresponde a coordenadas polares. Es el radio asociado a mi curva. Además, vamos a poner aquí, además, voy a exigir que la resta de las fronteras, el b menos a, sea menor o igual a 2pi. ¿Ok? Entonces, más que nada para mantener el mismo comportamiento del ángulo. ¿Ok? Porque recordemos que el ángulo se mueve entre 0 y 2pi. Entonces, exigir esta resta para que mantengamos este comportamiento acá. Este comportamiento periódico. Porque recordemos que todo está en términos de funciones trigonométricas, de coseno y seno. Entonces, son funciones periódicas. Que dependen del parámetro, o sea, que dependen del periodo 2pi. Entonces, más que nada para que esto funcione bien bajo periodicidad. Por eso que exijo esa recta de ahí. Entonces, ponemos acá el área asociada a la región R. En este caso, la región R es muy similar a la que siempre dibujamos. Que en este caso serían todos los R coseno de teta, R seno de teta, de R2, tal que el teta se mueve de la A hasta el B y el R se mueve del 0 al F de teta. ¿Ok? Entonces el R también puede variar. Este R que estoy colocando en este conjunto de acá. Entonces ese R de ahí puede variar entre 0 a este radio máximo que tenemos. Y el teta también. Entonces ambos parámetros se están moviendo. Así que esto no es una curva. Esto aquí no es una curva. Bueno, este conjunto acá no es una curva. ¿Por qué? Porque tengo dos variables. ¿Ok? Tengo el teta y tengo el r. No tengo solo una variable. Si solo fuese una variable, por ejemplo, si dijese el r constante, ahí solo tendría un parámetro que sería el teta. Y ahí sí podría tener una parametrización y una curva. ¿Ok? Pero aquí tengo dos variables. Así que tengo una región de R2 que va a tener dos dimensiones. ¿Ok? Entonces el área asociada a esta región R viene dada por, en este caso, A de R como un medio de la integral del A hasta el B del radio, en este caso el radio máximo que depende de teta, y esto va a estar al cuadrado y el de teta. Entonces esta formulita
me sirve para calcular el área. El área asociada a una curva que puedo expresar fácilmente con coordenadas polares. Si la expreso en coordenadas polares, entonces puedo utilizar esta formulita para calcular esta área que aparece acá. ¿Ok? Entonces, y con esto ya termino porque ya está quedando demasiado larga esta clase. La explicación, aquí también mismo cuento de siempre. Esto se puede demostrar utilizando sumas de Riemann. En este caso, ¿qué es lo que se está sumando? ¿Qué es lo que se está agregando en esta suma de Riemann? Son las áreas de segmentos de una circunferencia. Porque en general, como ejemplo, si ustedes tienen acá, digamos que tienen una curva, una cosa así. Entonces, ya digamos que ustedes quieren, de hecho, hacer una curva más relacionada con polares. Digamos que tengo una cosa así. Digamos que esa es la curva que se me genera con polares. Digamos que una curva cerrada. Digamos que esa es la curva. Entonces, claro, yo quiero aquí el área. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, se elige una partición. En la partición se toman 2 puntitos como ejemplo. Entonces voy a tener una cosa así. Una cosa más o menos así. Y yo empiezo a sumar todos estos segmentitos de acá. Entonces no sé si se acordarán de circunferencia, de los arcos asociados a circunferencia. Como ejemplo, si yo tengo una circunferencia, yo tengo aquí el centro. Y como ejemplo, yo quiero ese segmento, que sería como un pedacito de torta. Si esto fuese una torta, uno puede calcular fácilmente esa área. Si uno se acuerda un poco de geometría básica. Y uno lo hace estudiando en este caso el radio asociado y el ángulo teta. Bueno, ahí no se ve muy bien el teta. Ángulo teta. Entonces, el área asociada a ese segmentito ahí es un medio de r al cuadrado y en este caso teta. Si uno hace esta formulita me da esta área acá. ¿Ok? Si uno se acuerda de eso. Bueno, lo que uno hace en este caso para construir la suma de Riemann es justamente hacer varios de estos segmentitos en la suma. Y eso justamente tiene esta forma acá, si se fijan. Fíjense que aquí tengo el radio. Y tengo, bueno, en este caso el teta viene siendo el de teta. Que la suma de Riemann va a ser un delta teta. Entre dos tetas. Entre un teta i más 1 menos un teta i. ¿Ok? Entonces, por eso que tiene esta forma de acá, esta área. Porque justamente la construcción de la suma de Riemann se utiliza esta forma de acá. Y de hecho, tanto la suma superior como la suma inferior también se construyen de esta forma. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es sumar mucho estos segmentitos. Y uno suma todo esto acá y así. Lo mismo acá. Uno va sumando todos esos pedacitos de torta, por así decirlo. ¿Ok? Y un pequeño ejemplo así mega rápido. Bueno, obviamente, ¿qué ocurre si uno reemplaza, si uno calcula el área asociada a una circunferencia? También va a ser súper sencillo si lo hacemos en coordenadas polares utilizando esta formulita de acá. Entonces, y con esto ya termino. Como ejemplo, si yo elijo simplemente el caso constante, eso sí me va a dibujar una circunferencia. Porque recordemos que en este caso me quedaría simplemente esto. R coseno de teta, R seno de teta. Donde el teta se va a mover del 0 al 2pi. Entonces si yo utilizo esta formulita de acá, me va a quedar un medio de 0 a 2pi, dado que el teta se mueve entre 0 y 2pi, sería r cuadrado, y después sería d teta. El r como es constante lo saco y me quedaría simplemente la integral de 0 a 2pi de teta. Así que si hago esta integral me quedaría simplemente 2pi r cuadrado dividido en 2. Se me simplifican los dos y me queda pi r cuadrado, que es justamente el área de una circunferencia. En la próxima clase voy a hacer más cálculos de este tipo de formulita y de ejercicio, ¿ok? Así que eso, creo que no me queda nada por ver. Igual avancé un poquito rápido en esta última parte, pero más que nada preferí avanzar rápido para la próxima clase dedicarme a hacer puro ejercicio, ¿ok? Puro ejercicio asociado a esta materia de curvas y de polares. Y ahí vamos a abordar varios casos que son interesantes. Así que eso, ya estoy viendo que me estoy demorando como 1h25 ya yo más o menos, 1h20 por ahí. Así que estoy justo con la hora que suele durar en las clases presenciales. También recuerden, como información, recuerden que el control es
el control 3 sería para el martes 6, ¿ok? En el horario de clase que sería en el bloque 4, que sería después del almuerzo. Y recuerden que también ya les mandé un correo donde les dije la materia que entra, que es volumen, toda la primera parte de volumen que vimos y la parte de volumen de sólido con área de sólido. Es decir, lo que vimos hasta ayer, ¿ok? Eso principalmente. Y, y eso, bueno, cualquier duda ahí me la consultan. El día lunes probablemente voy a... Ahí veo si hago ejercicio también de volumen o si veo materia. Ahí tengo que ver si me calzan bien los horarios. O sea, si me calzan bien los tiempos, más bien dicho. Pero eso en principio. Y déjenme ver si hay alguna información adicional que me falta decirles. No, nada más por ahora. Bueno, cualquier otra información ahí se la voy a estar enviando por correo. Ten pendiente el correo. Ah, y también para estudiar. Yo me estoy basando netamente en los apuntes de la Chile y los apuntes de la USACH, ¿ok? Y esta parte de curvas se encuentran en ambos tomos de los libros de la USACH. Ambos tomos se encuentran en el Drive. Ustedes van a la carpeta material del Drive y hay varios apuntes. Entonces están los dos apuntes de la USACH, tomo uno y tomo 2. La parte de curva está en el tomo uno. La parte de longitud y de área se encuentra en el tomo 2. Y igual puse un texto adicional de cálculo 3, un pequeño apunte de curvas también. Y bueno, también está el apunte de los problemas resueltos de la Católica, también para que lo vean. Y como dije también estoy basándome en la Chile, entonces ahí tienen varios PDF para poder mirar. Y eso, aún no he revisado, eso sí, la prueba, he estado un poquito atareado. Así que aún no he revisado la prueba, pero ya la tendré. Y eso, nos estamos viendo, bueno, estamos viendo el próximo lunes y mañana sería otra clase de ejercicio, especialmente de ejercicio, de esta materia de acá. Así que eso, que estén muy bien y cuídense. Así que chaito.